Por favor, ¿podría ser mi mamá solo por un día? Un niño le dijo esto a un extraño en un café lleno de gente. La mujer no respondió, pero a la mañana siguiente, ella estaba esperando a las puertas de su escuela. ¿Por qué estaba allí? Y cómo un día terminó cambiando todas sus vidas para siempre. La voz de aquel niño, resonando a través del ruido de la multitud, parecía cortar todos los sonidos del café. Señora, ¿podría ser mi mamá por un solo día? Por favor, no olvides suscribirte y dar me gusta al video. Lina Álvarez, alcanzando su taza de café caliente, con los ojos pegados a los informes en su pantalla, de repente levantó la vista. Arreglando el cuello de su abrigo de lana negra, se concentró en el niño pequeño que estaba frente a ella. El niño no debía tener más de 6 años. Su pelo rubio sucio se le pegaba a la frente. Su chaqueta verde, claramente demasiado grande, le colgaba casi hasta las rodillas, empapada por la lluvia. Pero lo que realmente hizo que Lina se detuviera fueron sus ojos. Ningún niño tan pequeño debería tener los ojos llenos de una tristeza tan clara. Era tan sencillo, tan directo. Lina se quedó sin aliento por un momento, como si alguien hubiera golpeado su caparazón con un martillo diminuto pero poderoso. Al fondo se escuchaban pasos apresurados. «Leo», gritó una voz cansada y ronca. Cuando el hombre apareció, los ojos de Lina lo escanearon instintivamente. Sin afeitar, cabello desordenado, rostro pálido. La bolsa de tela desgastada en su hombro se hundía mucho. Sus zapatos estaban empapados y los círculos oscuros enmarcaban sus ojos. Corrió al lado de su hijo, se agachó, colocó una mano en el hombro del niño y asintió avergonzada con la otra. «Lo siento», dijo. «Perdí mi billetera. El pedido se canceló y me distraí. Él, a veces, se aleja». Su voz se desvaneció hasta convertirse casi en un susurro. «Lo siento mucho». Lina no respondió. Se limitó a mirar a la niña, a esos deditos que todavía sostenían el dobladillo de su abrigo. «¿Por qué a mí?», preguntó en voz baja, con una voz inusualmente suave. «¿Por qué iba a ser tu mamá?». Leo respondió sin dudarlo un segundo. «Mañana es el día de los padres en la escuela», dijo. «Todo el mundo viene con su mamá. Yo no tengo ninguno. Pero me miraste bien. Estabas enojado con tu café, pero aún así parecías una buena persona». Era tan puro, tan honesto, que incluso las personas que charlaban a unas pocas mesas de distancia se quedaron en silencio. Un camarero se quedó paralizado a mitad del paso. Los teléfonos se elevaron en el aire, pero Lina no se dio cuenta de nada. El hombre que ella supuso que era el padre seguía allí, esperando sin moverse. Lina se volvió hacia la niña. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Leo», dijo el niño y agregó con orgullo. «Primer grado, clase 1A, en la escuela primaria Eastmont». El hombre intervino rápidamente. «Mira, no quise que nada de esto sucediera. Lo siento si te hemos molestado. Pareces una persona muy ocupada. Estábamos solo. Al pasar, fue una coincidencia». Lina levantó un poco la mano. «No te pedí tu currículum», dijo ella rotundamente. Luego se inclinó, llegando a la altura de los ojos de Leo. «¿Crees que podría fingir ser una buena madre?», preguntó. Los ojos de Leo se iluminaron y asintió rápidamente. «Solo por un día. Serías genial». Lina se levantó lentamente. «Muy bien, solo por un día». El hombre se llamaba Jack. Se enteraría más tarde. Estaba allí con la boca abierta. «¿Estás bromeando?», dijo. Pero Lina ya había agarrado su bolso y caminaba hacia la puerta, sus tacones resonando en el suelo. Nunca miró hacia atrás. No escuchó los susurros de «¿No es esa Lina Álvarez?». Ella solo caminaba, pero algo dentro de ella se había resquebrajado. Todavía no sabía lo que era. Esa noche, en su apartamento del piso 27, Lina se sentó junto a la ventana sin tocar su vino tinto. Su mente se llenó con el sonido de la voz de ese niño. Las luces de la ciudad centelleaban, la vida avanzaba a toda prisa, pero dentro de ella algo se había detenido. La voz de su asistente resonó en el teléfono. «Mañana por la mañana a las 9, la reunión de la junta directiva». «Reprogramar», dijo Lina después de una breve pausa.
y encontrar la escuela primaria Eastmont, clase 1A. Su voz era firme, pero había un temblor en ella. Finalmente, admitió para sí misma. Sus ojos se parecían a la de Elise. Y con esa frase, el tiempo se detuvo en la habitación. Elise, hermana de Lina, la que había perdido por las manos invisibles de la depresión posparto, aquel cuyo nombre no había dicho en años. Y junto a ella, toda la suavidad que Lina había enterrado. Había construido muros desde ese día. Pero Leo había hecho la primera grieta en aquellas paredes. Y esa grieta estaba a punto de hacerla cuestionar todo lo que había construido. Cuando llegó la mañana, los pasos de Lina Álvarez eran más lentos de lo habitual. El abrigo azul marino oscuro que llevaba era elegante pero discreto. No llevaba su costoso bolso y su asistente no estaba con ella. Cuando le dio la dirección al conductor, él le lanzó una mirada rápida a través del espejo retrovisor, pero no dijo nada. En la escuela primaria Eastmont, los niños que esperaban en la puerta escaneaban los autos, tratando de adivinar qué madre pertenecía a qué niño. Cuando Lina salió del coche, se quitó las gafas y sacó una pequeña caja de su bolso. Dentro había margaritas blancas y un cupcake con glaseado rosa. Era una extraña combinación. Tampoco lo era realmente su estilo, pero era algo para los niños, algo fuera de su mundo. Leo la vio de inmediato. Tirando de la correa de su bolso, sus ojos se posaron en la mujer que salía del coche. Luego se ensancharon y su rostro se iluminó. «¡Llegaste!», dijo emocionado en su voz. «Quiero decir, pensé que tal vez estabas bromeando». Lina bajó un poco la cabeza y le ofreció las margaritas y la magdalena. «Cumplo mi palabra», dijo. Leo extendió la mano sin dudarlo. La agarró de la mano y la empujó a través de las puertas. Cruzar esa puerta podría haber sido una de las decisiones más importantes que Lina había tomado en su vida, porque no solo me llevó a una escuela, sino que me abrió a otra vida. El aula estaba abarrotada. Los padres se sentaron con sus hijos, haciendo coronas de papel y pintando con acuarelas. Todos estaban perdidos en su pequeño mundo de pequeños héroes. Algunas mamás levantaron la vista cuando Lina entró. Algunas la reconocieron, pero nadie dijo nada. Leo se sentó orgulloso a su lado y le colocó una corona en la cabeza, decorada con lentejuelas de colores. Lina se estremeció levemente. La corona se sentía ajena a todo su sistema, pero los ojos de Leo eran tan brillantes que en lugar de objetar, simplemente dijo: «Me pica, pero supongo que me queda bien». Leo se echó a reír. Las reinas están acostumbradas a todo, ¿verdad? Durante la lección, Lina se mezcló con los niños. Una mancha de pintura azul en su cabello de repente se sintió tan importante como cualquier firma en una carpeta de archivos. Leo declaró que su torre tambaleante era una simulación de terremoto y se echó a reír. Cuando la maestra le entregó a Lina un libro de cuentos, ella dudó. Normalmente se habría retirado. Este tipo de cosas no eran de su dominio. Pero cuando miró la cara de Leo, tomó el libro. Al principio, su voz era rígida, como si estuviera dando una presentación a los inversores. Pero entonces, cuando los niños se inclinaron, observando cada una de sus expresiones, algo cambió. Su voz se suavizó. Su tono cambió. Y sin darse cuenta, Lina hablaba desde el corazón por primera vez. Al final de la historia, Leo apoyó su cabeza en su brazo. «Tu voz suena como una galleta», dijo con una sonrisa somnolienta. Lina se quedó paralizada, porque eso era algo que Elise solía decirle a su hijo. Se sentía como un eco de algún lugar lejano. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Cuando la historia terminó y la clase comenzó a dividirse, Jack apareció en la puerta. Entró en silencio. En ese momento, los ojos de Lina se encontraron con los de Jack. Su mirada era complicada. En parte gratitud, en parte preocupación, y algo más, algo sin nombre. Caminaron uno al lado del otro por el pasillo. Lina no dijo nada. Jack lo siguió en silencio. Finalmente, se detuvieron en el jardín trasero de la escuela. El sol brillaba, pero el aire seguía siendo fresco. «Realmente no pensé que lo harías», dijo Jack. «Yo tampoco»,
replicó Lina, sorprendiéndose incluso a sí misma con su honestidad. Pero aquí estoy, Jack asintió, mirando al suelo. No hay muchas personas en la vida de Leo que realmente cumplan su palabra. ¿Cambiaste algo hoy? Lina exhaló. No soy alguien que pueda ser madre. Incluso esta mañana cancelé 3 reuniones. Pero tú has venido, dijo Jack. Algunas personas salvan vidas sin haber asistido a una sola reunión. Esa frase se convirtió en la segunda grieta en la armadura de Lina. Se hizo el silencio. Por primera vez en años, Lina había pasado una mañana sin hojas de cálculo de Excel. Y extrañamente, se sentía menos cansada. ¿A qué te dedicas?, preguntó de repente. Jack se encogió de hombros. Lo que sea necesario. Trabajo de mensajería, plomería, reparaciones. Somos solo Leo y yo. Lo he criado por mi cuenta. Los labios de Lina se tensaron. Eso debe ser difícil. Jack soltó una risita, pero con amargura. 3 horas de sueño. ¿Preparar el desayuno? ¿Correr al trabajo? Sí, pero así es la vida. Cada uno tiene su propia guerra. Punto. En ese momento, Lina realmente miró a Jack. No solo estaba cansado, era un hombre que había estado luchando durante años. Y aún así, los ojos de su hijo estaban llenos de esperanza. No se parecía en nada a las ganancias financieras a las que Lina estaba acostumbrada. Era real, silencioso y fuerte. Y cuando se dio cuenta de que lo admiraba por eso, se asustó, porque esos sentimientos no pertenecían a su sistema. Pero ese día, por primera vez, Lina no había invertido en un sistema, sino en la confianza de un niño. Por primera vez en su vida, Lina Álvarez no regresó a casa en medio del día. El piso 42 del edificio de oficinas del centro de la ciudad siempre había sido su refugio sagrado. Un muro construido a partir de horarios, algoritmos, demandas constantes de los inversores e informes. Pero ese día, nada la empujó a cruzar esa puerta. En cambio, tal vez por primera vez en su vida, cambió de dirección simplemente porque un niño no quería que lo dejaran esperando. Su teléfono no paraba de sonar. Su asistente llamaba, su asistente enviaba mensajes de texto. 2 inversores esperaban una respuesta. Lina no respondió. Se quitó las gafas, se alisó el pelo y entró en una pequeña tienda de comestibles a pocas cuadras de la escuela de Leo. Era el tipo de lugar en el que nunca compraba. Etiquetas de precios escritas a mano. Un cajero que no sabía su nombre. Caminó por los pasillos sin usar un carrito, eligiendo todo a mano. 2 cajas de pasta, un poco de salsa de tomate, incluso un pudín de fresa, medio como una broma. No sabía lo que estaba haciendo, pero algo dentro de ella le decía, no vuelvas allí. No a la oficina, sino a ese pequeño apartamento, el lugar donde estaba el escritorio rayado de Leo, donde el trabajo de reparación del proyecto de ciencias de Jack, desde las 3 de la madrugada, todavía se estaba secando en el suelo. Cuando llamó a la puerta, no fue Jack quien respondió, fue Leo. Excitado. ¿Trajiste comida?, preguntó. Comida y una idea, respondió Lina, levantando la bolsa. Al entrar, sintió como si estuviera entrando en otro mundo. Aquí no había perfección, pero sí calidez. La pantalla en la sala de estar estaba agrietada. El sofá era viejo. Había algunos dibujos de niños en las paredes, casas, estrellas, caras sonrientes, dibujados con marcadores de colores. Y uno de ellos golpeó a Lina justo en el corazón. Se habían dibujado 3 figuras, una alta, otra baja y otra con perilla. Debajo decía, yo, papá y esa señora. Jack ya estaba en la cocina. ¿Quieres hacer la pasta o debería hacerlo yo?, preguntó, como si hubieran estado cocinando juntos durante años. Hagámoslo juntos, dijo Lina. Se pararon frente a la estufa. La salsa estaba demasiado salada, la pasta un poco cocida, pero en realidad no pasaba nada. Porque esa noche, la comida no fue solo una comida. Lina nunca había dicho tan poco y había sentido tanto durante la cena. Leo compartió su día con entusiasmo. Lina asintió con la cabeza. Jack la miró a los ojos un par de veces, y esas miradas no fueron vacías. Eran otra forma de decir, veo. Después de la cena, Leo declaró,
Tenemos una regla de noche de cine. Si el día fue bueno, vemos El gigante de hierro. Lina sonrió levemente. ¿Una regla? Sí, las reglas protegen a la familia, dijo Leo con tal seriedad que Lina sintió que se le apretaba la garganta. Cuando comenzó la película, los tres se tumbaron en el sofá. Leo estaba en el medio, con ambos brazos estirados a cada lado, como si los estuviera sosteniendo juntos. Fingían ver la película, pero todos pensaban otra cosa. Jack no dejaba de mirar a Lina, tratando de entender qué estaba haciendo esta mujer aquí, en esta casa. En esa noche ordinaria, Lina, en cambio, miraba las paredes, la lámpara agrietada, la alfombra arrugada, pero lo único que podía ver era a Leo. ¡Qué callado estaba! ¡Qué vivo! Con cada mamá que decía, con cada risa. Se abría una puerta dentro de ella. Al final de la noche, Leo se había acurrucado en el sofá. Jack lo levantó suavemente y lo llevó a su habitación. Lina se quedó sola en la sala. Sus ojos seguían fijos en la pantalla negra del televisor. Cuando Jack regresó, no le preguntó si se iba a ir. No dijo una palabra. Se limitó a sentarse a su lado. Hubo silencio por un rato. Entonces, por primera vez, Lina empezó a hablar como si realmente estuviera contando su historia. Tenía una hermana, dijo. Se llamaba Elise. La maternidad se la llevó. Después del nacimiento, cambió mucho. Nadie se dio cuenta. Era demasiado tarde. Y entonces, un día me llamó. Dijo solo 2 palabras. No pude. Cuando se fue, no podía aferrarme a nada, excepto su tumba, así que construí muros gruesos, fuertes y silenciosos. No dejé entrar a nadie. Jack no habló por un momento, luego bajó la cabeza. Yo también perdí a alguien, la mamá de Leo. Tomó mucho tiempo para que ella se vaya, y cada noche me preguntaba, ¿qué más podría haber hecho? Al final fue solo Leo, y eso fue suficiente. Pero algunas noches, un par de ojos es suficiente. Una voz. Otro hombro. Una carcajada. Tal vez por eso. Que estés aquí significa mucho. Esta vez, Lina no apartó la mirada. Ella asintió en silencio. ¿Si me quedo, eso te estropeará las cosas?, preguntó. Jack hizo una pausa por un segundo. No dijo, porque ya lo hiciste. Esa noche, por primera vez, Lina Álvarez comió una comida. Sencilla en una casa, sencilla en una mesa sencilla, pero nunca se había sentido tan a gusto. La lámpara agrietada, el sofá viejo, la pasta imperfecta, los juguetes rotos, eran todas las piezas que faltaban en su vida demasiado estéril. Y por primera vez, admitió que había estado incompleta. En los días que siguieron, la vida de Lina se dividió en 2. Por las mañanas, ella seguía siendo la directora ejecutiva. Trajes de pantalón, notas de reuniones, llamadas consecutivas de Zoom y la presión de los fondos de inversión. Pero por las tardes, era un mundo completamente diferente. Estaba arreglando las puertas de los armarios de la cocina de Jack, ayudando a Leo con sus deberes, sentada en el suelo de la sala de estar, volteando los cortadores de galletas para hacer formas de planeta. Nada de eso era perfecto. Pero esta vez no se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar allí. Y ahora lo estaba. Un poco más cada día. Todas las noches volvía a casa un poco más tarde. Y cada excusa empezó a sonar un poco más como la verdad. Entonces, una mañana, mientras estaba de pie frente al espejo, su asistente le preguntó, ¿deberíamos reprogramar la reunión de nuevo, Lina? Ella respondió sin dudarlo, sí. Pero nadie sabe cuándo la felicidad puede verse ensombrecida. Un viernes por la tarde, Jack sacó del buzón lo que parecía un sobre inofensivo. Sin logotipo, no hay firma elegante, solo un nombre escrito en letras frías y formales. Daniel Ruiz. Cuando Lina lo abrió, sus ojos se congelaron. En el interior había una petición de custodia. Solicitud de custodia para Thomas Ruiz Miller. En la parte inferior, una firma. Daniel, hermano de la madre de Leo. No había dicho una palabra en 6 años, ni llamadas, ni visitas. Y ahora, había vuelto. No se trataba solo de una demanda,
Este era el pasado que se excavaba a sí mismo fuera de la tumba. Jack no podía hablar al principio. Dejó el sobre la mesa como si el aire hubiera salido de la habitación. En la habitación de al lado, Leo estaba viendo un documental sobre dinosaurios en la televisión. Era un día cualquiera, pero a partir de ese momento, nada volvería a ser ordinario. Lina recogió los documentos en silencio y los leyó, página por página. Su instinto profesional se activó, pero su corazón se aceleraba. Esa herida de ser una hermana se había reabierto. Esto no solo es legal, dijo en voz baja. Esto es un desafío. Sin levantar la vista, Jack respondió, no vinieron por ti, Lina, vinieron por mí. Lina casi dijo, pero yo te pertenezco. Se detuvo. No estaba preparada para decir eso. En cambio, dijo, lucharemos contra esto juntos. Encontraré a los mejores abogados. No gastarás ni un centavo. Solo di la palabra y lucharé. Pero Jack negó lentamente con la cabeza. Esta pelea no es solo por dinero. Si el caso se prolonga, Leo tendrá que ir a los tribunales. Tendrá que hablar con psicólogos. Durante días, tal vez semanas. Lo romperá. Yo no quiero eso. La visión de Lina se nubló. Porque así funcionaba el sistema. La justicia, la mayoría de las veces, era una máquina podrida escondida detrás de palabras rebuscadas. Jack agregó, si tengo que dar un paso atrás por su bienestar, lo haré. Pero Lina no vivió de esa manera. En su mundo, no te rendías antes de perder. Tú luchaste. No vamos a retroceder, dijo ella con frialdad y claridad, porque él te eligió a ti. Todo el mundo lo vio. Lo vi. Eso hace que esta también sea mi pelea. El día de la primera audiencia, Lina se sentó en silencio detrás de Jack. Llevaba un sencillo vestido negro. Su único accesorio era el broche que sujetaba su chal de seda. Ella no habló, ella no se movió. Pero su mirada atravesó la sala del tribunal. Daniel estaba del otro lado con un abogado con un traje elegante y caro. Sus palabras eran pulidas, su tono áspero. Pintó a Jack como un desempleado, sin educación e inestable. Llamó a Lina una forastera de alto estatus que utiliza la manipulación emocional. Introduction. La sala se quedó en silencio después de eso. Pero Jack no se inmutó. Colocó sus manos sobre sus rodillas y miró a Leo. El chico se enderezó, tratando de mantener su pequeño cuerpo alto. Lina respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Pero tenía que mantenerse fuerte. Y entonces, un milagro. Sin decir una palabra, Leo se puso de pie. Sus manitas temblaron. Su voz era suave, pero clara. Mi nombre es Leo. Elegí a mi papá, porque se despierta conmigo todas las mañanas. Me lee todas las noches. No tengo mamá, pero con él no siento que me falte nada. Yo también elegí a Lina, porque ella vino. Ella no se fue. Y porque ella me ama tal y como soy. Todos en la sala del tribunal se quedaron quietos. El juez se quitó las gafas. Los abogados dejaron de escribir. Daniel se reclinó en la silla, entrecerrando los ojos. Pero ya a nadie le importaba lo que pensara, porque Leo acababa de poner la verdad justo en medio de todo. El juez asintió lentamente. Este tribunal no encuentra ninguna razón para alterar el acuerdo actual de custodia para Thomas Miller. Petición denegada. El martillo resonó, como un trueno. Al salir de la sala del tribunal, Jack no dijo nada. Lina le tocó suavemente el brazo. «Ganamos», dijo. Jack bajó la cabeza. No, Leo lo hizo. Pero Lina sabía que ese día había ocurrido algo más. Este no fue solo el final de un caso judicial. Fue el comienzo de una vida compartida entre 3 personas. Sin papeles, sin sellos. Pero real. Y una frase resonaba una y otra vez en la mente de Lina. Solo por un día, nunca iba a durar tanto. Pero de alguna manera... Y así fue. Después del día de la corte, el tiempo comenzó a moverse de una manera extraña. Ni Lina ni Jack hablaron mucho de lo que había sucedido ese día. No tenían por qué hacerlo. Hay cosas que resuenan más profundamente que las palabras.
y las vidas unidas por las pequeñas manos de Leo ahora estaban más entrelazadas que nunca. Lina ya no iba a casa después del trabajo. En lugar de eso, se dirigió silenciosamente al apartamento de Jack, montando en el lento ascensor hacia la puerta de su nueva vida. El apartamento seguía siendo el mismo, paredes agrietadas, un sofá viejo, suelos de madera chirriantes, pero los pasos de Lina ahora pertenecían allí. Incluso el suelo chirriante parecía haberla aceptado. Una noche, después de la cena, Jack estaba lavando los platos mientras Lina se sentaba a la mesa. Leo estaba en su habitación, construyendo una nave espacial. La sombra de Jack se movió a través de la ventana empañada de la cocina. Lina juntó las manos en su regazo. Ella bajó la cabeza. A veces pienso, esta vida no se siente como si fuera mía, dijo en voz baja. Jack hizo una pausa. Se volvió hacia ella sin secarse las manos. ¿Por qué? Lina no levantó la vista. He aprendido a controlarlo todo. Sin sorpresas, sin incertidumbre. Siempre planeado, siempre garantizado. Pero aquí todo no está planeado, desordenado, defectuoso y de alguna manera más a la derecha. Jack se acercó, con el agua aún goteando de sus manos. Se sentó frente a ella. No hay nada lujoso en esta casa. Pero aquí estamos. Somos honestos. ¿Es eso lo que te asusta? Lina negó levemente con la cabeza. No, dijo ella, apenas por encima de un susurro. Lo que me asusta es querer quedarse. Esa frase cambió el aire de la habitación. Cayó como una cortina sobre el silencio. El juego había terminado. Las máscaras de los roles habían caído. Lina ya no era alguien que pudiera huir, era alguien que quería quedarse. Y eso la hizo más vulnerable que nunca. Jack no le quitó los ojos de encima. Leo te ama, eso es obvio. Él te dibuja en sus dibujos, te mete en sus historias. El otro día dijo que también te lleva al espacio, porque no quiere que estés solo. Lina se rió inesperadamente. No estaba acostumbrada a que sonara saliendo de su boca. Es la primera persona que me lleva al espacio, dijo. Pero su sonrisa se desvaneció. ¿Y si un día tengo que irme? La voz de Jack era tranquila, pero había una fuerza inquebrantable en ella. Entonces, lo que sea que tengamos que hacer, lo haremos juntos. Porque Leo no solo te eligió a ti ahora, sino que confía en ti. Se sentaron en silencio durante un rato. Entonces Lina abrió su bolso. Sacó una caja pequeña y elegante. En el interior había un colgante sencillo y cuidadosamente tallado. En el anillo de plata estaba grabada una sola palabra: familia. Jack lo miró, silenciosamente. Se lo daré, dijo Lina. Hoy no, pero un día. Y yo le diré, recuerda lo que elegiste. Porque yo aprendí de Leo lo que realmente significa ser elegido. Jack asintió lentamente, sin romper el contacto visual. Y por primera vez, cuando alguien te eligió, no te postulaste. Esa frase no cayó sobre los hombros de Lina como una pesada carga, sino que se asentó como el calor. Porque sí, esta vez, no había corrido. De hecho, se había acercado. Alves había perdonado a Elise en silencio. Alves finalmente había demostrado que incluso detrás de los muros que había construido durante años, todavía podía sentir algo. Y tal vez, por eso ya no había duda en los ojos de Jack. Solo una oferta. Si quieres pertenecer aquí, haré espacio, dijo. Un cajón, tal vez. Un cepillo de dientes. Un libro. Una clave. Pequeñas cosas. Lina asintió suavemente. Creo que me he perdido las pequeñas cosas. Esa noche, entraron juntos a la habitación de Leo. El niño ya estaba dormido. Tenía el pelo pegado a la frente. Se aferró al borde de la manta. Lina se inclinó y le echó el pelo hacia atrás. Ella susurró: «Eres el chico más valiente que conozco». Leo se movió, pero no despertó. Jack apagó la lámpara de noche y se volvió hacia Lina. «Mañana vamos a desayunar en nuestra casa. La cocina va a ser un desastre. Nos hemos quedado sin zumo de naranja. Pero si quieres... No terminó la frase. Lina no apartó la mirada. «Estaré aquí mañana».
Y al día siguiente. Esa noche, Lina no durmió en el sofá de Jack. Ella tomó café en la misma mesa que él por la mañana. Tal vez no era un ritual, pero con cada sorbo, el peso del pasado se aligeraba un poco. Cuando Leo se despertó esa mañana, sus ojos todavía estaban somnolientos, pero su sonrisa estaba completamente despierta. «No te fuiste», dijo. Lina asintió. «No lo voy a hacer». La respuesta de Leo fue simple, pero sacudió toda la habitación. «Así que ya no es solo por un día, ¿verdad?» Lina sonrió. «No, Leo. Ahora estamos en una larga historia». Habían pasado los meses. Los calendarios cambiaban, las estaciones cambiaban y los blazers oscuros del armario de Lina habían sido sustituidos por simples camisetas. Las gafas de montura gruesa dieron paso a unos ojos que entrecerraban los ojos del sol. Pero el verdadero cambio había ocurrido en su corazón. Los pasos que daba todos los días para ir al apartamento de Jack ya no eran visitas, eran regresos. Leo ya no veía a Lina como alguien que estaba allí solo por un día, sino como alguien que estaba allí todas las mañanas y todas las noches. A sus ojos, Lina no era un aseo de tacones altos. Era el tipo de madre que podía quemar panqueques en el desayuno y quedarse dormida mientras leía cuentos antes de dormir. Y quizás lo más importante, Lina también había llegado a aceptar eso. Una mañana, Jack entró en la cocina y vio a Lina garabateando en un pequeño cuaderno. Se acercó en silencio y echó un vistazo a la página. En la parte superior, con letra desordenada pero decidida, estaban las palabras Second Chance Foundation, Starting for Real. Sin levantar la vista, Lina habló. Para las mamás que se sienten como yo. Para los papás que sienten que no son suficientes. Para los niños que no tienen a dónde ir. Para aquellos juzgados por la historia de otra persona. Debería haber un lugar. Jack se quedó mirando sin pestañear. «Esto no es solo un proyecto, ¿verdad?», preguntó. «No», dijo Lina en voz baja, «es una promesa». Y esa promesa se convirtió en un discurso a los pocos meses. Alquilaron un pequeño edificio en el barrio. La pintura se estaba descascarando, pero el interior estaba lleno de esperanza. En el frente, letras en negrita deletreaban: Fundación Segunda Oportunidad. La primera donación vino de Leo. 2 monedas de su alcancía y un dibujo de 3 personas, una casa y un corazón. Escribió debajo: «La familia es quien te elige». En la jornada inaugural, Lina no subió al podio. No pronunció ningún discurso. «Jack lo hizo. No abrimos este edificio por un nombre», dijo. «Lo abrimos porque un niño nos eligió el uno para el otro». La multitud aplaudió en silencio. Pero más significativo que los aplausos fue cuando Leo cortó la cinta roja con un par de tijeras gigantes en sus brazos. En ese momento, su historia se convirtió en algo más que una vida. Cada vínculo dejado sin terminar, cada sonrisa olvidada, se curaba a través de esa pequeña nota. Porque algunas preguntas no necesitan respuestas con palabras. A veces, la respuesta es quedarse dormido en el mismo sofá. A veces, es simplemente extender la mano sin decir nada. Y a veces, es simplemente quedarse. Esta historia había comenzado con solo por un día. Pero ahora se había convertido en un lugar para despertar todos los días. Y por primera vez, Lina Álvarez, cuya vida no había pertenecido a ninguna parte, finalmente había encontrado su hogar.